Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un privilegio y un honor para mí, su hermana colaboradora de Plataforma Empoderamiento, Cori Pérez, y es para mí un gusto poder dar lectura a este pasaje hermoso que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 15. Y voy a leer para ustedes en esta plataforma. Dice así: el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si nos circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo. Contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y cómo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace reconocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas,
varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía y Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os has inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. No ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron de Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído cuál, se regocijaron por la conciliación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza un segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volveré a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevásemos consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, en el sentido de que podamos reflexionarla. Y aquí podemos mirar cómo, pues dentro de la iglesia, dentro del grupo de hermanos, ¿verdad? Hoy podríamos decir dentro del grupo de hermanos que tienen diferentes ministerios en las iglesias. Yo no sé si que me estés escuchando en este momento seas de una iglesia cristiana o de cualquier otra denominación, pero ¿en cuántos grupos, verdad? ¿En cuántos grupos religiosos podemos encontrar cómo existen desacuerdos en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina que se está llevando en el Evangelio? Yo quiero decirte que este capítulo de Hechos 15 nos puede llevar a reflexionar y a preguntarnos sobre qué tanto estamos siendo guiados por el hermoso y maravilloso Espíritu Santo. ¿Cuántas y cuántos de nosotros estamos aprendiendo la palabra, recibiendo la palabra, enseñando la palabra a través de estos evangelios, a través de los hechos, a través del testimonio que el mismo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo,
pudo testificar de ese Dios que pudo rasgar el velo y que a través de la gracia de su amor, de su poder, de su palabra, de su enseñanza, podemos hoy llevar una doctrina y un evangelio que permita que podamos estar en un mismo entendimiento, en una misma acuerdo, pero eso solamente lo va a hacer a través de la gracia y el Espíritu de Dios. Nosotros como personas, sin importar la religión que tengamos, sin la presencia del maravilloso Espíritu de Dios, va a ser imposible que podamos alinearnos y a llevar ese yugo que es ligero, que esa palabra que es ligera, no en nuestras fuerzas, sino en el mismo Espíritu Santo que que nos va a fortalecer. Y hay mucho hermano, hermana, que lamentablemente pues les ha pasado como aquí lo pone y lo ejemplifica, ¿verdad? En este capítulo, los hermanos pues no estaban de acuerdo en algunos temas de la época, como aquí hablaban de del circuncidar a los varones, ¿verdad? Y hablaban sobre una ley que antes se aplicaba en la época de Moisés. Sin embargo, este es un interesante referente que nos lleva también a comprender que para poder nosotros estar alineados bajo el yugo del Espíritu Santo, pues es necesario pedirle al Maestro de Maestros, que es el Espíritu Santo, que Él sea ayudándonos a compartir la palabra y el evangelio, porque tristemente muchos hermanos, hermanas se han desanimado porque lo hemos hecho, o quizás en algún momento lo hemos hecho en nuestras emociones, en nuestras fuerzas, en nuestra lógica o en nuestros pensamientos, o quizás hasta en nuestro entendimiento, pero cuando lo hacemos bajo la gracia del Espíritu Santo, vamos a estar caminando no solamente para fortalecer nuestra fe, sino además vamos a caminar en una fe que nos va a llevar a un yugo ligero, a la victoria, al poder caminar, ¿verdad? En esos pastos delicados, ¿verdad? También en ese confort de que Él confortará nuestra alma, como dice en el Salmo 23, que Él es nuestro pastor de pastores. Amada, amado hermano, o quien nos escucha, quizás de primera vez o algunas veces que está escuchando esta palabra, no te desanimes porque tú veas que hay muchas religiones o que hay muchos desacuerdos hasta en las mismas religiones. Yo quiero decirte que el único que puede darnos esa palabra y el único que va a ayudar a los hermanos que están compartiendo el Evangelio es el Espíritu Santo. Así es que, amados y amadas hermanas que estamos compartiendo la palabra, pidámosle al Espíritu Santo a través del nombre poderoso que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, que Él sea enseñándonos y llevándonos a ejercer ese compromiso, ese ministerio, sobre todo bajo la gracia del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, pero bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No lo hagamos en nuestro intelecto, no lo hagamos en nuestra propia fe personal, sino en la fe en Dios, que es el que dio su vida por nosotros y es el que nos da la sabiduría, el que nos da el entendimiento, el conocimiento y las palabras certeras, más cortantes, ¿verdad?, que una espada de doble filo. Él nos va a dar palabras para edificar, para consolar y para exhortar también. Pero recordemos que la palabra de Dios pues edifica, consuela, trae aliento al quebrantado, trae ánimo al que está caído y trae libertad al que está preso. Así es que yo te dejo esta reflexión para que no andemos, ¿verdad?, en desacuerdo, sino más bien andemos bajo la unción y la presencia del maravilloso Espíritu Santo. Dios les bendice en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.